Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo importar y exportar una base de datos MySQL correctamente? Vamos al grano. Para el ejemplo, utilizaré XAMPP. Entonces, después de habilitar los servicios de Apache y MySQL, ingresaré al gestor de base de datos en el navegador, seleccionando el botón Admin. Aquí, antes de hacer cualquier cosa, para prevenir cualquier error de importación, primero debemos identificar cuál es el archivo SQL que queremos importar. En mi caso es este. Después se debe verificar algunos aspectos del archivo SQL, en cuanto al código que contiene y al tamaño que ocupa. Para eso procederé a abrirlo. Pueden hacerlo con cualquier editor de texto, yo lo haré con el bloc de notas. Clic derecho y editar. Como verán, aquí tenemos esta línea de código que es la más importante, el cual es la que crea la base de datos, si no existe otra con el mismo nombre, en mi caso empresa. Y las dos líneas siguientes, que es para asignar el tipo de codificación para el texto. También contiene esta otra línea, que es para seleccionar la base de datos que acabamos de crear, y así todas las demás consultas se harán sobre esta misma. Verificamos también por si acaso si las demás consultas están debidamente separadas por el punto y coma, espacios o algún error de escritura en el código. Pero como decía antes, lo más importante es verificar si los comandos que crean la base de datos están o no están. Si no están, pues pueden crear la base de datos desde phpMyAdmin o más fácil copiar esta parte del código en su archivo SQL, tal y como lo haré en este otro archivo empresa2, que como ven tampoco contiene el código que mencionamos. Lo pegamos arriba de todo, cambian el nombre de la base de datos en esta parte y en esta otra parte por el nombre de su base de datos, guardan los cambios y cerramos. Ahora sí, en phpMyAdmin seleccionamos importar. En esta parte observamos qué es lo que indica. En mi caso dice máximo 50 MB. Es decir, si el archivo SQL que importaré pesa más de 50 MB, habrá errores. En mi caso no habrá problemas, ya que mis archivos pesan menos de 1 MB. Pero si alguien quisiera cambiar esto por cualquier razón, hacen lo siguiente. Abren XAMPP, en configuraciones de Apache, abren php.ini. En este archivo buscan el texto que dice upload /max /file sys y cambian el valor por el que les parezca. Yo pondré 30, seguido de la letra M para indicar que son megabytes o K para indicar que son kilobytes. Después guardan los cambios, cierran el archivo. En XAMPP también deben finalizar los procesos de Apache y MySQL y volver a iniciarlos para que los nuevos valores se guarden. Después de volver a iniciar Apache y MySQL, nuevamente abren phpMyAdmin, le dan a importar y verán cómo el nuevo valor aparece. Ya solo queda elegir el archivo SQL. Le dan a seleccionar archivo, eligen el archivo, aceptar o abrir. Para finalizar, si tienen información almacenada en la base de datos y estos llevan signos, símbolos o acentos que desean cargar correctamente, en conjunto de caracteres del archivo deben probar a elegir entre UTF-8 o ISO 88591. Si están importando una base de datos previamente exportada desde phpMyAdmin, como es este archivo empresa2, entonces seguramente tendrán que elegir UTF-8 y los acentos cargarán normalmente. Pero si tienen la base de datos creada con código simple, es decir, como lo tengo en este primer archivo empresa, el cual elegí para importar, donde solo está lo básico para crear la base de datos, las tablas y hacer algunos inserts, entonces en este caso deberán elegir ISO. Depende cuál sea el caso en el que se encuentre. Todo lo demás lo dejamos como está, formato SQL y le dan a continuar.
Esperamos unos segundos. Y veremos cómo esta nueva base de datos aparecerá en el lado izquierdo, junto a las demás bases de datos. Si la abro y selecciono una de sus tablas, como verán, los acentos siguen saliendo normal. Eso es todo. Para exportar es más rápido. Hacemos lo siguiente. Seleccionan la base de datos que se quiere exportar, en mi caso esta misma, empresa, le dan a exportar, formato igualmente SQL y por último continuar. El archivo se guardará en la carpeta de descargas. Si abren esta base de datos, verán que por defecto se exporta sin el código que crea la base de datos que mencioné al principio. Y si planean importarlo en el futuro, pues solamente añaden ese código. Eso es todo. Si el video les sirvió, no olviden suscribirse y dejar su like. Chao.